Hola, en este episodio voy a hablar acerca de los límites, principalmente de desde qué lugar se pone un límite sano que conlleve al bienestar. Hace unos meses, en una conversación con una amiga, surgió la pregunta de cómo saber si lo que estoy haciendo es poner un límite o si lo que estoy haciendo es seguir un capricho. Me parece a mí que la respuesta muy rápida es: ese límite te está acercando al bienestar o alejando del bienestar. Y eso tiene un desarrollo interesante a partir de quién eres, qué eres y qué límites naturales tienes o deberías tener. Para profundizar en ese tema, me gustaría hablar un poco acerca de las formas en las que existes en el mundo o las formas en las que existes. Y me gustaría empezar señalando o intentando señalar la forma más esencial en la que existes en el mundo. Y es el centro o la esencia de tu ser. Para eso voy a presentarte e invitarte a que hagas un experimento, el cual fue diseñado por el autor inglés Douglas Harding, fundador de La Vía Sin Cabeza, y fue transmitido hacia mí por su discípulo Richard Lang. Entonces, empecemos. Siéntate cómodamente en un lugar en donde puedas explorar, quizás ser un poco raro frente a los ojos de los demás o a lo que tú crees que son los ojos de los demás. Y en este momento señala con tu dedo a un objeto que tengas frente a ti. Observa muy bien ese objeto. Permite que tu atención se enfoque en ese objeto y obsérvalo. ¿Qué colores tiene ese objeto? ¿Qué forma tiene ese objeto? ¿En qué lugar está ese objeto? Y date cuenta que el objeto tiene unos límites. En un lugar, el objeto está y en otro lugar ya no está. Por ejemplo, en un lugar está el objeto y en otro lugar está la mesa o el espacio que rodea al objeto. Es una cosa, con principio y con final. Ahora, señala con el dedo a tu zapato y obsérvalo muy bien. ¿Qué hay ahí? ¿Qué forma tiene? ¿Qué colores tiene? Y date cuenta que también es una cosa con principio y con final. En un espacio está tu zapato
y en otro puede estar el piso o puede estar la pierna o el aire alrededor de tu zapato, etcétera. Aplica lo mismo si no estuviste señalando tu zapato, sino ahora estabas señalando a tu pie. Ahora señala a tu pecho y obsérvalo muy bien. Quizá puedes ver cómo se infla y se desinfla el pecho con el flujo de la respiración. Puedes ver colores en el pecho, sea que lo estés viendo desnudamente o con una camisa o alguna prenda encima. Y reconoce los límites del pecho. En un espacio está el pecho y en otro ya puede estar tu clavícula, tu brazo, tu abdomen o el espacio alrededor del pecho, entre otros. Ahora señala el lugar en donde los demás ven tu cara o el lugar desde el cual estás viendo. Y observa muy bien qué hay ahí. No se trata de llenar con ideas aquello que estás experimentando, sino de genuinamente experimentar y observar en este momento qué hay ahí. Y bueno, es un experimento que hace parte de la ciencia de la primera persona, como lo llamaba Douglas Harding. Y no es para que me creas, sino para que lo compruebes tú mismo o misma. Sin embargo, yo quisiera traducir en palabras aquello que experimento o aquello a lo que despierto al hacer el experimento. Lo que hay en ese lugar es espacio para el mundo. Y la hipótesis que me gustaría que te llevaras es que eso es lo que tú eres en el centro de tu ser. Y tiene todo el sentido, estaba señalando al centro de tu ser. Y bueno, no es solo el centro de tu ser visual, sino también el centro de tu ser auditivo. Reconoce, por ejemplo, el espacio en donde aparecen y desaparecen los sonidos. ¿Qué tan grande es? Puedes tener ideas de qué tan grande es, pero en la experiencia directa no tienes un segundo espacio con el cual compararlo.
Ahora puedes pasar al espacio de tus pensamientos. No importa lo que esté pasando en ese espacio en este momento. Date cuenta de que los pensamientos aparecen y desaparecen en un espacio. ¿Qué tan grande es? De nuevo, no tienes un segundo espacio con el cual compararlo. Quizás aparezca una idea de que hay un segundo espacio con el cual compararlo, pero esa misma idea aparece en el espacio que referencio. Ahora puedes pasar a tu campo sentimental o de las sensaciones. Y ver ese movimiento de sensaciones en este momento. Apareciendo y desapareciendo. Algunas un poco más rápido que otras, pero todas en ese constante movimiento. ¿Qué tan grande es ese espacio? De nuevo, no hay un segundo espacio con el cual compararlo. Tienes quizá la idea de que hay un segundo espacio con el cual compararlo. De pronto diciendo como, claro, estos son mis sentimientos, pero no los de todo el mundo, etcétera. Pero date cuenta que esa es una idea que también aparece y desaparece en ese espacio fundamental del ser. Espero que hayas disfrutado este experimento. Y bueno, si tienes mayor interés, las puertas mías están abiertas para profundizar. Pero por ahora me gustaría volver al tema de los límites. Empezando con la pregunta de ¿qué límite hay en el centro de tu ser? En el plano absoluto, no hay ninguno. Es espacio en el cual aparece absolutamente todo. Abierto. Infinito, si quieres decirlo así. Sin embargo, hay una paradoja que de pronto pudiste empezar a observar mientras hacías el ejercicio, y es que el reconocimiento de eso que eres en el centro se puede nublar por ideas, pensamientos, apego a ciertos sentimientos, etcétera. Si bien eso que eres no deja de ser, ese espacio siempre es tal como es, el reconocimiento que puedes tener de ese espacio probablemente va y viene.
Y por eso muchas tradiciones, enfocándome en este momento en la tradición del Dzogchen, que es una rama del budismo, dicen que después del reconocimiento sigue un proceso de estabilización, de cada día, cada vez ser más coherente, más conectado con esa naturaleza verdadera. Y para eso, muchas tradiciones recomiendan tener una serie de normas éticas que te permitan alejar lo que pueda nublar ese resplandor de lo que eres en el centro. La pregunta de qué mandamientos o qué normas son realmente conducentes a mantener o estabilizar ese reconocimiento me parece una pregunta de investigación fascinante y ojalá que cada buscador espiritual las vaya trabajando por sí mismo. Me parece un viaje muy lindo, muy bacano, muy chévere. Entonces, con esas posturas éticas o esas normas éticas que vayas integrando, van a haber ciertos límites a tu conducta. A lo que haces y a lo que no haces. Y si lo haces con un entendimiento adecuado, profundo de que haces esto para tu bienestar supremo, me parece que es un excelente lugar. Ahí estuvimos hablando hasta ahora de lo que eres en el centro. Pero si una persona te ve a 2 metros de distancia, va a estar viendo a una persona con principio y con final, con límites claramente delineados por su piel y su forma. Y esa es la otra forma o manera en la que existes en el mundo como un ser biológico. Cuyo límite natural es el cuerpo. De lo que he investigado, ese límite natural del cuerpo tiene una inteligencia intuitiva muy poderosa. Que tiene sentido si te pones a pensar lo siguiente. Desde tu primer ancestro, que quién sabe hace cuánto fue, hasta ahora, la vida ha permanecido. La vida ha vivido desde tu primer ancestro hasta este momento en donde me estás escuchando. Si conectas con esa inteligencia, es muy probable que la vida siga. Y aterrizando eso un poco, el cuerpo da mensajes que de pronto no son los mismos mensajes que recibes de otra persona, no son tan verbales, pero es información, son mensajes que te llevan o conducen a la supervivencia.
Al presentar estas dos formas en que existes, me gustaría también presentar un esquema en el cual puedas tener cierta guía para balancearte entre ambas. Y es la vía del medio que plasmó el Buda Shakyamuni hace mucho, mucho tiempo, unos 2500 años. Para eso voy a leer rápidamente un pasaje de los Suttas en donde el Buda estaba recién iluminado y estaba enseñándole el Dharma o la enseñanza suprema a sus primeros discípulos. Entonces el Buda les dijo: Bhikkhus, que así es como se refieren a los discípulos del Buda, están entonces dos extremos que no se deberían cultivar para aquel que ha empezado el camino. ¿Cuáles dos? Está la devoción a perseguir el placer en los deseos sensuales, lo cual es bajo, vulgar, innoble y dañino. Y luego está la devoción a la automortificación, lo cual es doloroso, innoble y dañino. El camino del medio descubierto por el Buda evita estos dos extremos. Le da visión, conocimiento y lleva a la paz, al conocimiento directo, a la iluminación, al nirvana. Entonces, de nuevo, como de pronto pudiste escuchar en la primera entrega del podcast, se trata de un balance entre la indulgencia en los placeres sensuales que se procuran gracias a tener un cuerpo y a la automortificación de ignorar y tratar mal al cuerpo. Para mí, en síntesis, se trata de mantener al cuerpo con vida y suficiente energía para autorrealizarse o reconocer lo que es eterno, lo que es más importante, y vivir desde allí. Adyashanti, un maestro espiritual contemporáneo, mencionó hace poco en un foro que en un momento él estaba en un profundo sufrimiento físico y que casi se le olvida la naturaleza verdadera del ser. Y que entiende cómo en esas situaciones es fácil que a las personas se les olvide. En otras palabras, quizás sea difícil para una persona que está padeciendo de mucha hambre y dolor físico que reconozca su naturaleza verdadera y que se asiente en ese lugar en donde aparecen y desaparecen esas sensaciones dolorosas. A modo de síntesis y de recoger lo que hemos conversado, me gustaría hablar de desde dónde poner los límites. Y voy a dar o recordar las primeras dos opciones que a mi parecer son lugares sanos desde los cuales poner los límites, que es primero desde tu naturaleza verdadera o el centro de tu ser, y ese límite consiste básicamente en decirle que no a todo lo que nuble el reconocimiento de tu naturaleza verdadera. El segundo lugar desde el cual poner un límite es desde tu cuerpo físico.
Y es básicamente decirle que no a lo que atente contra tu salud o tu supervivencia. Quizás haya veces en donde estos dos lugares entren en conflicto y bueno, ojalá tengas una bella exploración con eso. Quizás haya veces en donde tu cuerpo necesite pasar un poquito incómodo para cumplir con el objetivo superior. Pero ojalá pues recuerdes el tema de la vía del medio y reconozcas que eso va a tener un límite y eventualmente tendrás que regresar a la tierra, al cuerpo. Porque esa es la vida en este momento. Siguiendo con los límites que salen del cuerpo, me gustaría proponer 2 ejercicios recomendados por Peter Levine, que es un psicólogo especializado en traumas. El primero de los cuales es que mientras camines por tu vida y de repente se cruce algún perro y te empiece a ladrar, creo que es una experiencia bastante común, que en ese momento conectes con tu cuerpo y que le hagas saber a ese perro que tienes todo el derecho de caminar por donde estás caminando. Ese es un límite sano que le estás poniendo en este caso al perro a partir de tu cuerpo. Y es clave que escuches a tu cuerpo, que no te pierdas en ideas acerca de que este es el límite y este no, sino más bien quizás reconoce el límite natural que tienes en este momento, que es tu cuerpo, y actúes desde ahí. El segundo ejercicio que él propone, el cual les quiero compartir hoy, es que con un hilo rodees todo tu cuerpo mientras te sientas, es decir, mientras estés sentado, y digas con convicción que estos son mis límites y que nadie traspasa los límites sin mi permiso. Este ejercicio no lo he hecho, al menos no lo he hecho con el hilo, quizás lo he hecho sin el hilo. Y Levine recomienda esto a las parejas o a las personas que comparten mucho tiempo juntos, porque así empiezan a reconocer mutuamente sus límites, lo cual sin duda puede ser algo bastante beneficioso. Y en este tema del cuerpo, quizás es importante recordar que si eres adulto, eres el primer responsable de la salud de tu cuerpo. Sí, hace mucho tiempo cuando eras adolescente, o bueno, no sé quién escucha esto, de pronto fue hace poco tiempo, o de pronto estás en esa etapa. Cuando uno era adolescente o cuando yo era adolescente, yo pensaba que el problema de emborracharme era con mis papás. Entonces que si yo me emborrachaba y lo escondía, entonces todo estaba bien. Parte de mi proceso de volverme adulto era darme cuenta que el problema de emborracharme es principalmente conmigo. Y con mi cuerpo y con mi bienestar. Ese recordatorio me parece muy poderoso y ojalá te ayude en la vida. Y pasando al tercer lugar desde el cual puedes poner los límites, que a mi parecer es un lugar no óptimo o enfermizo quizás, es cuando pones un límite desde la red de ilusiones internas o desde tu ego. O más bien desde la red que coordina el ego.
Salvo que seas perfecto, en este momento puedes estar limitando tu felicidad con ideas falsas o creencias irracionales. Ese es un trabajo supremamente interesante. Hay seguramente muchas ideas que te impiden procurarte un bienestar genuino y duradero. En mi caso, por ejemplo, yo llevo varios meses bajando a el patio de mi conjunto residencial a practicar el grounding, es decir, pisar la tierra descalzo y a recibir los rayos del sol de la mañana mientras hago una meditación caminando. Ese lugar, siendo un lugar social, es atravesado por muchas personas, las cuales muy probablemente se dan cuenta de que yo estoy ahí. Y cuando yo empecé a hacer esto, y a veces todavía atraviesa mi mente un pensamiento que dice que por hacer eso me van a ver como un loco y que eso definitivamente es algo muy malo para mí. Por fortuna, gracias a herramientas que da la meditación y, por ejemplo, a herramientas que da la terapia racional emotiva de Albert Ellis, me di cuenta que esa creencia era irracional, que realmente lo más probable era que algún pensamiento pasajero se le atravesara la mente a estas personas y que luego siguieran con su día. O que incluso puedan ver eso y digan, oiga, qué interesante esta persona haciendo esto todos los días, trabajando por su bienestar, y que de pronto se inspiren por verme haciendo eso. O en el peor de los casos, alguna persona diciendo, oiga, este tipo es un loco o lo que sea. Y en ese peor de los casos, pues realmente esos pensamientos en esa persona o en esas personas no me parece que vayan a atentar directamente contra mi bienestar. Porque también son creencias irracionales. Realmente yo estoy bastante convencido de que lo que hago es bueno para mí. Y realmente no lo digo solo yo, también la evidencia científica corrobora que eso que estoy haciendo es beneficioso y por ende beneficioso para la comunidad también. A veces también estas creencias irracionales pueden poner un límite a una relación con otra persona y eso me parece a mí que da para una relación no tan beneficiosa. En mi caso, hace un tiempo después de terminar una relación romántica con una persona, esta persona estuvo mandándome publicaciones, contenidos por redes sociales, algunos relevantes, otros no tan relevantes. Y en ese momento recuerdo estar sintiendo incomodidad por esa interacción. Y mi reacción fue decirle que me dejara de mandar bobadas. Me arrepiento de esa acción y pido disculpas. No sé si la persona que recibió ese mensaje está escuchando esto. Pero en dado caso, pues te pido disculpas por eso. Y me arrepiento porque reaccioné desde el lugar de las creencias irracionales. Por ejemplo, muy probablemente estaba orbitando mi mente la creencia irracional de que si ella continuaba mandándome ese tipo de contenidos, entonces yo iba a terminar terriblemente golpeado, terriblemente triste y de vuelta en una relación tóxica. Sin duda estaba bastante alarmado, también estaba empezando a poner límites. Y por eso fue que dije lo que dije.
En síntesis, diría que estaba viendo una amenaza en donde no la había. Y ahí es donde es muy importante de vuelta acudir a estos lugares que expuse hace un tiempo de desde donde colocas el límite. En síntesis, uniendo a ambos lugares, sea el lugar de tu naturaleza última o al lugar de tu cuerpo, se trata de ponerle un límite a lo que no te haga bien. Sea una interacción, una relación, un contenido que consumes, en fin. Por último, para terminar, me gustaría hablar un poco de un desapego sano a las opiniones de los demás, porque muy probablemente en la medida en que vayas colocando límites, vaya a surgir también tu miedo de qué te dirán cuando lo pongas, y probablemente van a llegar pensamientos o palabras no tan bonitas o no tan agradables de otras personas hacia ti cuando estás poniendo un límite. La primera línea de defensa para mí en este campo es el discernimiento. Por ejemplo, le dices a tu amigo que disfruta mucho de emborracharse todas las semanas e ir a darse besos con extrañas y extraños en discotecas, que no quieres ir a ese plan. Y este amigo te dice, ay, pero tan exagerado, ¿por qué? Y tú le dices, no, es que ya me he dado cuenta que ese tipo de prácticas no me llevan al bienestar. Y te dicen, ay, usted tan loco con esos yogis, ese podcast, disque palabras en silencio que está escuchando. No, más bien, véngase acá, que no sé qué, tan, tin. Bueno, primera línea de defensa, el discernimiento. Eso que te dice tu amigo, ¿es cierto? ¿Realmente el camino que estás emprendiendo en este momento te está alejando de tu bienestar? ¿Realmente el camino que te está proponiendo el amigo te conduce al bienestar? Si la respuesta a esta última pregunta es que no, que ese camino no te conduce al bienestar, mi invitación es a que perseveres y a que confíes en que vas a tener mejores amigos. En este último punto, me gustaría dar una cita del Dhammapada, que es un texto budista que dice lo siguiente: si en el gran trayecto de la vida un hombre no puede encontrar a quien sea mejor o al menos tan bueno como él, debe viajar solo y alegre. Un insensato no puede ayudarlo en su viaje. Deja que ese pasaje resuene en tu interior y observa qué aparece cuando recibes ese mensaje. En mi experiencia, lo que aparece es una fuerza inconmensurable que me lleva al bienestar. Probablemente es la fuerza del bien supremo que el Buda canalizó en esas palabras. Confía. Confía. Confía en lo que te hace bien. Y pon los límites necesarios para estar bien. Si tú estás bien, todos estaremos bien. O al menos todos estaremos más cerca a estar bien. Gracias por escuchar hasta acá. Espero que tu proceso de aprendizaje
hacia un mayor bienestar vaya por excelente camino. Y en ese gran camino espero que lo que dije acá sea una buena compañía. Adiós.